Hola Cris, desde Jujuy, bienvenida. El de hoy es un encuentro bastante práctico en el sentido que lo que esperamos con el encuentro de hoy es acercar herramientas, ideas y estrategias que sean útiles para el consultorio, para el colegio y para la casa y que sean positivas para acompañar el desarrollo de los aprendizajes académicos de personas que tienen dificultades de aprendizaje. Y son todas herramientas que acompañan también el desarrollo de aprendizajes académicos de personas que no tienen dificultades de aprendizaje, así que son absolutamente socializables y de uso universal. Vamos a compartir pantalla. Bien. No voy a poder ya. Bien, entonces vamos a hablar de... ¿Dónde estamos? Bueno, de cómo abordamos y asistimos los trastornos específicos de aprendizaje en el consultorio, en casa y en el colegio, y vamos a tratar de presentar herramientas para todos, recordando que en el último encuentro habíamos mencionado que las personas que tienen trastornos específicos de aprendizaje, bueno, presentan no solamente dificultades asociadas al desarrollo de sus habilidades académicas, sino también dificultades asociadas al desarrollo de algunas funciones cognitivas, especialmente la memoria de trabajo y la atención, y síntomas emocionales, que son a veces los más visibles o los que percibimos y que tienen que ver con la experiencia de vivir con un trastorno específico de aprendizaje cuando todavía no ha sido asistido como necesita, porque la verdad es que una vez que los chicos encuentran el apoyo que necesitan por parte de los alumnos, de los adultos, perdón, esos síntomas emocionales comienzan a disminuir y a licuarse y empiezan a aparecer emociones positivas en relación al aprendizaje. La última vez que nos encontramos mencionamos también que en realidad las dificultades de aprendizaje no dependen solamente de las variables individuales y no tienen que ver solamente con lo que los chicos puedan hacer, sino que todos los adultos que estamos a su alrededor somos moderadores de curso de los trastornos específicos de aprendizaje, y tanto los padres como los docentes, como los psicopedagogos, los psicólogos, los fonoaudiólogos que los asistimos, somos responsables de cuál es el curso que toman las dificultades o las menos dificultades que tiene alguien con un trastorno de aprendizaje. Entonces, un poco la idea de este curso abierto es orientarnos a hacernos responsables con conciencia de cuáles son los apoyos y las ayudas que tenemos que dar para que esas personas puedan vivir mejor. Y mencionamos también, la última vez que nos encontramos, que estábamos hablando especialmente de 3 tipos de dificultades: la dislexia como dificultad específica en el desarrollo de la lectura, la descalculia como dificultad específica en el desarrollo de las habilidades matemáticas, y el trastorno de aprendizaje de la escritura como dificultad específica en el desarrollo de las habilidades de comunicación escrita. Entonces, todo lo que vamos a hablar hoy, si bien sirve y puede ser extensible a personas que tienen otro tipo de dificultad, y sirven sin duda para personas que tienen otro tipo de trastornos del desarrollo y cursan con dificultades académicas, está pensado o diseñado teniendo en cuenta este grupo de condiciones. Lo primero que queremos puntualizar es, hay autores que dicen estos son los chicos más difíciles de enseñar. Y los chicos más difíciles de enseñar no son difíciles de enseñar porque no están en condiciones de aprender, sino que porque muchas veces se encuentran con adultos que en su conjunto suponen que todos aprenden de la misma manera. Entonces, el primer paso para poder asistir a alguien que tiene dificultades de aprendizaje es tener conciencia que es posible enseñarles para que aprendan mejor, que es posible establecer, remover obstáculos, dicen estos autores, establecer condiciones favorables para sus propios modos o caminos de aprendizaje. A veces los adultos no estamos suficientemente preparados para asistir a este tipo de necesidades, y entonces hacemos lo que podemos, que en general hacer lo que podemos es otorgar una propuesta que sea estándar y esperar que todo el mundo pueda responder a la propuesta estándar de la misma manera. Esa que es una filosofía
que lleva muchos años en términos académicos, está cambiando en los últimos años. Cada vez son más los colegios que se proponen generar cambios sustanciales en sus maneras de enseñar para ser más abiertos a que personas con distintos tipos de dificultades puedan aprender en sus espacios. En una época, cuando yo terminé la facultad, había colegios que se daban el lujo de decir, este no es un alumno para este colegio. Eso, por suerte, ahora es tan políticamente incorrecto que cada vez se escucha menos y cada vez se escucha más la expresión neurodiversidad y la necesidad de cómo aprendemos a acompañar los chicos que necesitan. Por ahora dicen algún tipo de apoyo, diferenciación, adecuación, acomodación. Creo que el próximo paso es que tengamos aulas donde ya no usemos este tipo de palabras, sino estrategias amenas para cualquier persona. Eso va a venir con el tiempo, y por suerte los tiempos se van acelerando en estos tiempos, porque el concepto de neurodiversidad ya se ha instalado en la comunidad y son pocos los que todavía se animan a ignorar que neurodiversidad llegó para quedarse. Los adultos hacemos atribuciones cuando prestamos atención a los chicos que tenemos enfrente y entonces decimos, es un maleducado, es un caprichoso, es un vago, es muy inteligente, no quiere. Pocas veces decimos, ¿será que no puede? ¿Será que le es más difícil? La mayor parte de las veces, cuando leemos los psicopedagogos, los comentarios que llegan en los boletines, las atribuciones que se hacen son negativas. Y eso no tiene que ver con que los docentes no sean buenas personas con capacidad para relacionarse con los chicos que tienen enfrente. Eso tiene que ver con una cultura de larga data que nos hace pensar a todos que las cosas se hacen solamente de determinada forma. El primer paso para ayudar a alguien que tiene dificultades de aprendizaje es poner en duda las propias atribuciones, es animarse a decir, ¿será vago o será que no puede? ¿Será caprichoso o será que tiene dificultad para regular emociones? ¿Será maleducado o será que tiene dificultades en el desarrollo del tacto social y dice cosas sin filtro que no debiera decir? La mayor parte de las veces, cuando salimos del lenguaje coloquial, podemos construir atribuciones que estén asociadas a lo que hoy sabemos del desarrollo de los chicos. Entonces, es muy peligroso asumir que los chicos que tenemos enfrente, que no obtienen los logros que nosotros pensamos que tienen que obtener, no los obtienen porque no ponen suficiente esfuerzo. Y esto es algo que se da en padres, en docentes y en psicopedagogos también. Digamos, los adultos tendemos a pensar que estamos haciendo todo bien y que son los chicos los que no están colaborando de manera suficiente. Y eso me parece que es natural y me parece que tiene que ser algo que podemos tener que poder decir de manera transparente, sin sentirnos incómodos, para justamente encontrar cuáles son las cosas que tenemos que hacer para que los chicos puedan progresar. A mí me gusta decir que en una relación adulto-niño, la responsabilidad de todo lo que pasa es 100% del adulto. Porque cuando un chico hace algo que no está bueno, siempre puede haber un adulto que le puede enseñar a hacer algo de mejor manera. No alcanza con decir, no lo hace suficientemente bien. Para eso es un chico y para eso nosotros somos adultos. Entonces, me gusta encarar estas ideas pensando que los que tenemos que hacer el esfuerzo somos nosotros. Y está plagado de personas que se encuentran con chicos y no están con el ánimo suficiente para hacer los esfuerzos que hay que hacer, porque estos chicos te sacan de la zona de confort, salvo que seas psicopedagoga o psicopedagogo, y esa sea tu zona de confort. Nuestra zona de confort es ayudar a aquellos que tienen dificultades, pero la verdad es que para la mayoría de los adultos, que no son psicopedagogos, encontrarse con alguien que tiene dificultades es salir de la zona de confort. Entonces, retomemos la conciencia de que el que tiene dificultades para leer, por ejemplo, y tiene una dislexia, tiene dificultades para leer y tiene una dislexia porque su naturaleza, el desarrollo de su sistema nervioso, lo dotó de menos facilidad para esa tarea. Si las personas que no tenemos dislexia utilizamos
las áreas del cerebro que vemos a la derecha en la diapositiva cuando leemos, y las personas que tienen dislexia tienen que hacer todo el esfuerzo con un área de la corteza prefrontal, porque las áreas posteriores no funcionan suficientemente bien, lo más probable es que el monto de esfuerzo que estén poniendo cada vez que tienen que encontrarse con la lectura sea mayor al que nos imaginamos, porque esas áreas que están en áreas posteriores del cerebro, las más grandes que se ven en el cerebro del que es un lector eficaz, son áreas que sostienen comportamientos automáticos. Y las áreas frontales son áreas que muchas veces refieren esfuerzos conscientes y explícitos por hacer algo. O sea que esos chicos que muchas veces decimos no hacen suficiente esfuerzo, en realidad están haciendo mucho más esfuerzo y nosotros estamos haciendo atribuciones que tal vez no son tan justas en relación a los esfuerzos que esa persona pone. Entonces, me parece que podemos todos poner el foco en las trayectorias individuales. Me parece que hoy podemos compartir algunas estrategias que pueden ser usadas sin mayor esfuerzo, en el buen sentido, por parte de los adultos, para que cada uno de los chicos que están en un curso, no importa la edad que tengan, puedan aprender mejor de acuerdo a sus propias trayectorias individuales, y ese es un poco el espíritu de esta charla. Recordar que estamos hablando de un porcentaje no muy grande de chicos, y por eso a veces nos confundimos y decimos, son 3 o 4, son 5 o 6, no voy a modificar toda mi planificación por 2 o 3. En realidad, cuando lo miramos estadísticamente, los chicos de los que estamos hablando son ese pequeño grupito de la izquierda de la curva de Gauss que tiene dificultades con la fluidez académica, un continuo que está representado por la flecha verde, de personas que tienen menor desarrollo de la fluidez, hay personas que tienen enorme desarrollo de la fluidez académica, matemática, en lectura, en escritura. Cada uno de nosotros tiene diferente nivel de desarrollo de la fluidez en cada una de estas habilidades, de acuerdo a habilidad natural, lo dijimos la última vez, en el 80%, o sea, la habilidad académica tiene prácticamente un 80% de heredabilidad, o sea que esa es otra de las razones por las cuales no debemos decir son vagos, no te esforzas lo suficiente, presta más atención, pone un poquito más de esfuerzo y seguramente tus notas van a mejorar, si en realidad está haciendo probablemente todo lo que puede con lo que la biología le dio. Y personas que por ahí están en términos de fluidez lectora en la otra punta, no tienen que hacer grandes esfuerzos y obtienen los mayores resultados. Es como parte de la, entre comillas, injusticia de la biología, y para eso está el hecho de ser humanos, compensar esas injusticias de la biología con actitudes más caritativas de parte de los adultos y hacia con los chicos. Por eso, el primer concepto que les quiero dar es un concepto de consuelo, que dice, bueno, hagamos o busquemos para cada caso ese lugar a donde un chico hace pie, ese lugar a donde un chico se siente cómodo y seguro con lo que puede hacer para empezar a construir desde ahí. Y ese lugar donde los chicos hacen pie lo vamos a identificar después en un esquema que vamos a poder considerar tanto para casa como para el colegio, como para el consultorio, para pensar a dónde o qué hago o cómo ayudo para que cada uno pueda estar posicionado a donde hace pie. Recuerden que hacer pie es ser fluido, es el escalón en el que podés ser eficiente, eficaz y flexible, el escalón en el que podés hacer las cosas bien hechas, a buena velocidad y de manera plástica. Y recuerden que las personas de las que estamos hablando tienen menor desarrollo de la fluidez académica y entonces muchas veces su camino es más escarpado, dificultoso, trabajoso, y ahí estamos nosotros para asistirlos. Todas las personas y todos los chicos que tienen dificultades en el desarrollo de las habilidades académicas pueden aprender, pueden desarrollar mayor fluidez. El problema no es la dislexia o la discalculia o el trastorno de la expresión escrita, sino la capacidad que tenemos los adultos para asistir esa dificultad. Antes, hace 20 años, y capaz que menos también, lo que se pensaba era que eso era algo que tenía una persona, y entonces él estaba ahí, estático, en su ser, y entonces, bueno,
tu tema de la persona, tema de la familia de la persona, no somos un colegio para ustedes, este es un colegio de personas que tienen altísimo potencial académico, y entonces era mejor no decir que te pasaba algo que decir que algo te pasaba. Hoy lo que entendemos es que esa dificultad no depende de la persona, sino que depende de la relación entre la persona y el ambiente. Y entendemos que hay acciones que podemos hacer los adultos que disminuyen el impacto que esa dificultad tiene. Y de eso se trata este encuentro, de poder transmitir cuáles son algunas de esas acciones que podemos hacer los adultos para acompañar el desarrollo académico de los chicos. Entonces, en principio, la imagen que a nuestro gusto representa el conjunto de estas acciones es esta. El ánimo con el que nos acercamos a una persona que tiene algún tipo de dificultad para resolver las demandas y las exigencias que el entorno le pide, es el de ser solidario, caritativo y ayudador para acompañar y levantar parte de ese peso que la persona tiene por eso que le pasa. Por supuesto que eso se tiene que hacer de manera profesional y no de manera solamente intuitiva. Está buenísimo cuando lo hacemos de manera intuitiva, pero si solo lo hacemos de manera intuitiva, dejamos librado a que esas personas reciben ayuda solamente si se cruzan con una persona que tiene más rasgos de solidaridad en su perfil de personalidad. En realidad hoy lo que vamos a ver es que justamente porque algunas personas no son suficientemente solidarias, el Estado proclama, no me sale la palabra, reglamenta leyes que describen qué cosas, qué derechos tienen estas personas, y ese levantar esa pelota, nosotros muchas veces, o la mayor parte de las veces, lo hacemos porque lo queremos hacer, lo hacemos por humanidad, lo hacemos porque es lo que nos gusta, pero aquel que no está tan convencido que el chico se lo merezca, tiene que entender, todos los que están acá sí están convencidos, por eso están acá, pero lo que tenemos que comunicar hacia afuera es un derecho, y en tanto derecho de los chicos, obligación de los grandes. Lo increíble es que cuando uno empieza a ayudar a levantar esos pesos, aparece la motivación por las habilidades académicas, aparece el disfrute por logros académicos, aparece esa intención de cumplir que muchas veces es lo que el adulto pensaba que la persona no tenía. Entonces, apenas recibís un chico que tiene un boletín que dice tenés que esforzarte más, poner un poquito más de atención, tal vez el cuatrimestre que viene estés mejor, y hacemos una evaluación y nos damos cuenta que lo que tenía era un trastorno de aprendizaje y lo empezamos a asistir, empiezan a aparecer estos logros y empieza a aparecer una actitud de no era que no quería, era que no podía. Entonces, lo que estas personas necesitan es un grupo de adultos que encuentren la manera de remover obstáculos y barreras entre ellos y la currícula. Un conjunto de adultos que entienda qué acciones tienen que llevar a cabo para disminuir los obstáculos con los que estos chicos se encuentran cotidianamente en el aula. Y recordemos, que también lo hablamos la última vez, que gracias a eso que se llama efecto Pigmalión, si nosotros tenemos bajas expectativas para los chicos tienen baja capacidad de respuesta. Porque en el fondo, un chico no está todavía capacitado para proyectarse a futuro y entender cuáles son sus posibilidades. Para eso estamos los adultos. Si los adultos pensamos que ellos van a ser capaces de hacer cosas a partir del camino que los adultos les abrimos, ellos van a ser capaces de hacer cosas a partir de ese camino. O sea que el secreto está en nosotros, el esfuerzo está en nosotros, la responsabilidad está en nosotros y la obligación está en nosotros. Entonces, ¿de qué chicos estamos hablando? Estamos hablando de los chicos que tienen bajo rendimiento y bajo progreso académico porque tienen alguna condición que hace difícil responder a la demanda tal cual como está pensada para el centro de la curva de Gauss, para la masa. Nosotros lo que tenemos que hacer es empezar por establecer expectativas y objetivos acordes al potencial de esos chicos, sobre todo caminos acordes al potencial de esos chicos, que muchas veces es mucho, para que nos sea posible ir lo más rápido que podamos a una situación
de que aunque todavía sea de bajo rendimiento académico, sea de alto progreso. Hoy por hoy no están dadas las condiciones para que los adultos entendamos que los chicos pueden obtener buenas calificaciones, aunque no con distintos resultados. Con esto quiero decir, estamos lejos todavía de un sistema de calificación que mida a la persona en función a su progreso y no en función al progreso estándar. Es casi una utopía eso todavía, pero ojalá lleguemos algún día y ojalá yo lo vea. Sin embargo, sí estamos en una situación en la que es posible llevar a los chicos a un alto progreso. Y cuando llevamos a los chicos a un alto progreso, más tarde, pero no tan tarde, viene el rendimiento promedio. Entonces, el camino es instruir con intención. El camino es entender que hay un montón de cosas que hacemos los adultos que en realidad no son realmente productivas con los chicos y que lo que tenemos que hacer es hacer ese conjunto de cosas que ya sabemos, porque la literatura nos lo cuenta, que son productivas, y lo tenemos que hacer tan rápido como podemos y tan lento como necesitamos. Tan rápido como podemos para llevarlos a la zona de progreso, tan lento como necesitamos para llevarlos a la zona de progreso de verdad. Tan lento como podemos, tan rápido como necesitamos, básicamente tiene un secreto y es la instrucción explícita. La instrucción explícita, el uso de andamiajes y la visibilización de todo aquello que sin visibilización los chicos no pueden hacer. Para un chico con dificultades de aprendizaje, no es fácil entender por qué tuvo y tuvo son dos cosas distintas en términos ortográficos. Por supuesto que saben lo que es tuvo y saben lo que es tuvo, pero cuando escriben, diferenciar una B de la otra es difícil. Y hay pequeños andamiajes, este es uno, que con mucha facilidad permiten establecer momentos en los que la persona puede administrar lo que se llama aprendizaje sin error. No me acuerdo cómo se escribe, pregunto, no me acuerdo cómo se escribe, busco, no me acuerdo cómo se escribe, me fijo en Google, pero generar esa conciencia de que lo importante no es hacerlo de memoria, sino que lo importante es saber cómo puedo hacer para hacerlo sin equivocarme, que no es lo mismo. Ese es el primer escalón para entender cómo asistir. Visibilizar e instruir con intención. El segundo escalón es utilizar herramientas y estrategias que hayan sido demostradas eficaces para asistir a estas personas. A mí no deja de sorprenderme que muchas veces lo que los psicopedagogos y los docentes y los padres quieren hacer es descubrir la pólvora. Y en realidad, los que trabajamos en las trincheras, no podemos inventar las armas que tenemos que usar para las trincheras, sino que tenemos que utilizar aquellas que los ingenieros estuvieron trabajando, probando y desarrollando. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entender que hay evidencia científica a favor de determinadas estrategias para asistir a las personas con dificultades de aprendizaje y apoyarnos ahí. Lo que dice la evidencia científica es que los abordajes para personas que tienen dificultades de aprendizaje, por sobre todas las cosas, tienen que ser estructurados, por sobre todas las cosas tienen que ser multisensoriales, por eso cuando veíamos el andamiaje y el tubo tenía el sinónimo y el dibujo del tubo y la B larga y el humor y lo atractivo visual, tiene que ser rico sensorialmente para facilitar el ingreso de la información, tiene que ser acumulativo, tiene que ir subiendo determinados escalones. En el caso de la rehabilitación y el abordaje o la estimulación de la lectura, tiene que ser explícito y fonológico, tiene que facilitar la experiencia repetida para lograr la automaticidad, y eso es lo único que favorece la recuperación funcional. Entonces, cuando hacemos intervenciones intensivas y explícitas, en el caso de el desarrollo de la lectura, sobre conciencia fonológica, principio alfabético, análisis de palabras y fluidez y comprensión lectora, los chicos progresan. En el caso de las matemáticas, cuando hacemos instrucción intensiva y explícita sobre la conciencia numérica y la automatización del cálculo,
cuando los ayudamos a componer y descomponer números y a trabajar con conciencia el valor posicional y herramientas y estrategias de razonamiento, los chicos progresan en cálculo. Ahora, tenemos que hacerlo lo antes posible, porque cuando nosotros identificamos chicos con baja fluidez lectora en tercer grado, ya es un poco tarde. En cuarto grado es tarde, en quinto grado es muy tarde. Es decir, tenemos que identificarlos bien temprano. Dentro de lo posible, los tenemos que identificar en el nivel preescolar, para aprovechar el primer grado, para cerrar esa brecha que todavía no se nota del todo, pero que si no la cerramos, va a ser muy difícil que esa persona pueda desarrollar verdadera fluidez. Entonces, hay intervenciones que se pueden hacer en preescolar y en primer grado, que son intervenciones que se hacían cuando yo era chica, en las intervenciones que tienen que ver con el entrenamiento, por ejemplo, de la visomotricidad, las actividades grafomotoras, las actividades que se hacen típicamente en los colegios, con rimas, con sílabas, con identificar sonido inicial y sonido final. Cuando se hace todo eso, se está sembrando y acomodando la tierra para que se produzca la alfabetización. Pero hay un pequeño grupo de chicos, mientras se hace todo eso, que por tener menor facilidad en desarrollar competencias fonológicas de memoria de trabajo y grafomotoras, no tienen suficiente tierra para que la semilla germine. Y esos chicos son los que necesitan ser identificados temprano para recibir el apoyo de un buen jardinero que agregue tierra, remueva tierra, nutra esa semilla para poder alfabetizarse en primer grado con sus compañeros. Lo que hoy se sabe es que la intervención temprana es más efectiva que la rehabilitación. Por tanto, necesitamos identificar los chicos en riesgo de desarrollar trastornos específicos de aprendizaje en preescolar. Ningún chico tiene ganas o elige o se siente cómodo sin buenos resultados académicos. La vida es más fácil con buenos resultados académicos en todos los sentidos. Cuando no tenés buenos resultados académicos porque no podés, el boletín dice tenés que esforzarte más, pero a veces el fin de semana te pasás el fin de semana haciendo ejercicios con tus papás y te perdiste el programa del sábado porque te fue mal en una prueba. No son solo los docentes, no son solo los padres, y a veces tenés un psicopedagogo que resuelve ese dilema diciendo tal vez haya que buscar un colegio menos exigente. Entonces, además de no tener la posibilidad de rendir lo suficiente, tenés sobre el horizonte el pronóstico de perder a todos tus amigos. A mí no deja de sorprenderme la facilidad con la que los psicopedagogos dicen tal vez haya que cambiar de colegio. Cuando lo menos importante del colegio es lo académico. Lo más importante del colegio es el sostén socioemocional que te da, el hecho de pertenecer a una comunidad, los amigos que tenés. A mí me parece que nunca nos ponemos a pensar qué pasaría si mañana yo entro a Neuroeduca y hay un señor que me dice tenés que cambiar de trabajo. Todas las cosas que se me pasan por la cabeza que voy a extrañar, todas las personas que veo cotidianamente que no voy a tener, ¿en qué cabeza cabe pensar con tanta liviandad lo mejor que hay que hacer es cambiar de colegio? Y pasa todos los días, pues todas las semanas lo escucho de algún padre que se angustia y sale a buscar colegio. Entonces, no es difícil asistir, solamente hay que tener en mente esa imagen de la pelota que hay que levantar, apretar play y empezar a hacer lo que se sabe que ya se puede hacer y sirve. No tenemos que descubrir la pólvora. El primer principio es, obviamente no todos somos iguales. Obviamente no todos tenemos la misma facilidad para leer, escribir, calcular, comprender un texto, razonar matemáticamente. Obviamente. Tampoco es cierto que lo que hay que pensar es, tenemos los disléxicos y los no disléxicos, los discalcúlicos y los no discalcúlicos. El disléxico y el discalcúlico es el que me da más trabajo, porque es el que me obliga a hacer una planificación especial. ¿Qué quieren? ¿Que además tenga que usar tanto tiempo para? Tampoco es así. La realidad es que cada uno de nosotros desarrolla la fluidez matemática, la fluidez en escritura y la fluidez lectora y comprensión lectora a cierto ritmo. Ese cierto ritmo tiene que ver con su genética, con sus intereses, con los adultos que tiene alrededor, con si la maestra
le gusta más enseñar matemática que enseñar a leer y escribir, con si el colegio, a pesar de toda la evidencia en contra, elige el constructivismo como herramienta de alfabetización, tiene que ver con un montón de cosas. Lo cierto es que cada curso tiene 30 personas que son diferentes. No es cierto que los tenemos a todos con capacidad de responder a lo mismo. Entonces, cuando hablamos de ayuda, generalmente pensamos que hay chicos que necesitan ayuda, pero a mí me parece que lo mejor es entender que todos necesitamos ayuda para aprender y que esa ayuda es para todos, no es para algunos. Por supuesto que hay algunos que, como todavía no sabemos enseñar para la neurodiversidad, necesitan ayuda explícita porque estamos aprendiendo a hacer las aulas abiertas a la neurodiversidad. Pero lo cierto es que tenemos que enseñar para todos. No tenemos que enseñar para un montón y hacer adecuaciones para algunos. Cuando los chicos dicen no quiero usar los andamiajes, lo que nos están diciendo es yo voy a un colegio en el que usar los andamiajes es vergonzoso porque en el fondo es la palmadita en la espalda que dice, bueno, vos lo necesitas. No, yo quiero un colegio que diga, chicos, el andamiaje es lo que se usa para aprender. Está disponible para el que lo necesite. No está disponible para el que tiene dislexia. Seguro que hay otros en el curso que porque tienen una visión menos limpia y todavía no nos enteramos que es miope, o porque son más distraídos, aunque no tengan un diagnóstico ni necesidad de diagnóstico, o porque están más cansados, porque sus padres tienen una política hogareña de cuidado del sueño un poco deficiente, se verían beneficiados por esos andamiajes. Con esto quiero decir, no es para ellos, es para todos, porque ellos son todos. Eso es lo que tenemos que aprender. Tanto para el colegio, como para la casa, como para el consultorio, sirve pensar en este modelo, que es el modelo de la zona de aprendizaje. La zona de aprendizaje es la zona de desarrollo próximo, que dice que hay cosas que vos podés hacer, esa es la zona de confort, y entonces vos podés reflexionar, volver a pensar, resolver cosas cuando estás en la zona de confort. Pero la zona de confort se agota en lo que vos ya sabés. Y la idea es poder ampliar lo que vos ya sabés. Entonces tenemos la zona de desarrollo próximo, que es la zona de aprendizaje. Y la zona de aprendizaje es el espacio donde, con andamiaje, vos aprendés a hacer cosas que no sabías. Y después tenés la zona de pánico, que es la zona de lo que no sé hacer, porque no tengo suficientes herramientas para hacer eso. Si a mí me teletransportan a un aeropuerto en Beijing y yo no sé chino, y tengo que preguntarle a alguien dónde estoy porque no entiendo, o en qué lugar de Asia estoy, porque lo único que puedo es darme cuenta que estoy rodeada de asiáticos, no tengo manera de comunicarme con eso. Y si vos tenés dificultades de conciencia fonológica y de las 30 letras que tenés que conocer, conocés 10, cuando te ponen enfrente una oración que está escrita con 20 letras, estás en la zona de pánico, no podés leer. Si conoces 20 y las letras son 22, podés preguntar, ¿esa qué letra es? Y estás en la zona de aprendizaje. Y si solo lees cosas que podés leer en tu zona de confort, no vas a aprender nada. Por eso las peores adecuaciones sugeridas por un montón de colegas míos son mantener a los chicos en la zona de confort. Él solo va a operar con números de 2 cifras, no va a operar con números de 3 cifras porque no puede. No, o sea, justamente vos como psicopedagogo sos responsable de pasar de las 2 cifras a las 3 cifras para que la zona de confort crezca. Entonces, este modelo en la cabeza y este modelo enseñado a los chicos hace visible que todos tenemos zonas de confort, de crecimiento y de ansiedad. Entonces, esto se puede utilizar en el colegio, en el aula y en casa para, desde chiquititos, ayudarlos a hacer metacognición de esto lo sé, esto no lo sé, pero con ayuda lo voy a aprender, o esto me asusta demasiado y no sé si lo puedo aprender. Cada vez que estamos en una de esas zonas, sentimos determinadas emociones. Cuando estamos en la zona de confort, nos sentimos seguros, relajados y fluidos. Entonces, cuando vamos a leer un libro por placer, vamos a leer un libro que podamos leer fluido. Entonces, cuando estamos pensando en que en los colegios se da un libro para leer, pocas veces pensamos, si vamos a leer Tom Sawyer, busquemos varias versiones de Tom Sawyer.
La más completa, compleja y con alto vocabulario, para los que están en la punta derecha de la curva de Gauss, la estándar, entre comillas, la que usaríamos para todos, para los que están en el medio, y la versión abreviada o en historieta o con dibujos para el que está con menor fluidez lectora. Y mientras tanto, digámosle a la psicopedagoga, dale, flaca, dale con la fluidez, porque cuanto antes le podamos dar un libro más complejo y su zona de confort sea leer un libro un poco más complejo, más va a estar creciendo. Ahora, si le damos a alguien algo que no puede hacer, se va a sentir muy asustado. A veces se van a sentir aterrados. Los chicos, cuando tienen dificultades de aprendizaje y los mantenemos todo el tiempo en la zona de pánico, se estresan. Cuando ustedes ven chicos con trastorno de aprendizaje que tienen dermatitis atópica o dolores de cabeza o dolores de panza, cuando los padres dicen se siente mal el domingo a la noche, empieza a decir no quiero ir al colegio mañana, es inadmisible que tengamos chicos en ese estado emocional, porque en realidad lo único que hay que hacer es asistir a cada chico en lo que necesita y hacer crecer a cada chico en su zona de aprendizaje, ir aumentando el tamaño de la zona de confort. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Qué tenemos que hacer en el consultorio, en el colegio y en casa? En realidad la charla la vamos a dividir en el consultorio y en el colegio y en casa, porque en el colegio y en casa se pueden hacer cosas muy parecidas. Nosotros trabajamos de determinada manera. Nosotros trabajamos con sesiones en el consultorio, documentando todo lo que hacemos en un cuaderno de trabajo o en un archivo de trabajo, porque cada vez más hay historias clínicas digitalizadas. Nosotros acompañamos a los padres de los chicos semanalmente, hablando con ellos cada vez que terminamos una sesión, dándoles en ese momento alternativas de práctica en casa, porque sabemos que la automatización en el desarrollo de habilidades académicas es fundamental y entonces no alcanza una sesión semanal, y nosotros tratamos de mantener la mejor relación de cordialidad que podemos con el colegio, aprovechando esa relación de cordialidad para hacer crecer la zona de aprendizaje, no para dejar a los chicos en la zona de confort. Me parece que tenemos que aprender a que las adecuaciones sean instalar a los chicos en la zona de aprendizaje. Muchas veces son dejar a los chicos en la zona de confort. Y cuando dejas a los chicos en la zona de confort, la brecha crece. Él va a unir con flechas, no va a hacer respuestas escritas, porque tiene dificultad para escribir. No, bajo ningún punto de vista. Puede hacer respuestas completas con un dictado de voz. Y mientras tanto, tenemos que trabajar en el consultorio para que pueda escribir un poco mejor. Entonces, ese es el espíritu. Ese es el espíritu. Ahora, si ese es el espíritu, lograr eso no es tan sencillo, y para lograr eso lo que necesitamos es trabajar en base a objetivos. Entonces, para las personas que tienen todo tipo de dificultades que afectan el rendimiento académico, nosotros tenemos objetivos universales, generales y específicos. Los universales están definidos para que no nos olvidemos cuál es el destino de nuestro trabajo. Un objetivo universal de tratamiento psicopedagógico es incrementar las posibilidades de rendimiento académico. O sea, cada persona que ingresa al consultorio del psicopedagogo ingresa para incrementar sus posibilidades de rendimiento académico. No para que el psicopedagogo piense, ¿y si es disléxico? Y se quede en la zona de confort. Y juega al memotest, por suerte también cada vez pasa menos, o haga cosas que no tienen que ver con lectoescritura. No, incrementar el desarrollo de habilidades académicas es un objetivo universal. Incrementar la experiencia de emociones positivas en situaciones académicas es un objetivo universal. Yo tengo que trabajar para que las personas que vienen a mi consultorio, y por eso yo digo personas y no digo pacientes. Pacientes parece alguien que tiene que tener paciencia y esperar. No, lo antes posible tengo que lograr y tengo que ejecutar ciertas acciones para que en situación de aprendizaje las emociones sean más positivas. Sostener al chico en el colegio en el que está también es un objetivo universal, porque como les decía antes, el colegio en el que estás es tantas cosas más allá de lo académico. Es el colegio que tus papás eligieron para vos, es el colegio al que van tus hermanos, a veces es el colegio al que van tus primos, es el colegio en el que están las familias con las que tus padres hacen sociales los fines de semana, es el colegio en el que recorriste tu historia académica, donde están tus amigos y donde te sentís contento. Entonces, ¿cuándo es importante pensar en un cambio de colegio?
cuando la experiencia emocional de la persona en relación con el colegio ya no es positiva en absoluto. Pero a veces los chicos dicen, no quiero cambiar de colegio, es mi colegio. Este es mi colegio, prefiero quedarme con malos resultados que irme. Esos son objetivos universales. Los objetivos generales tienen que ver ya con cada habilidad y con incrementar la fluidez. Entonces, un objetivo general puede ser incrementar la fluidez lectora, incrementar la fluidez de cálculo, incrementar la fluidez escrita, aumentar la capacidad de regular emociones, aumentar la capacidad de organizar su actividad, aumentar la capacidad de planificar. Y los específicos tienen que ver con desgranar de los generales objetivos más chicos que nos permitan buscar las estrategias que vamos a utilizar. Entonces, si uno de los objetivos generales es incrementar la fluidez lectora, uno de los objetivos específicos es aumentar la precisión. Si confunde B con D, voy a trabajar para que confunda menos B con D. Si no sabe que la C suena Q y suena S, voy a trabajar para que sea más preciso en la decodificación de sílabas que tiene la letra C. Pero también un objetivo específico para el general, aumentar la fluidez lectora, puede ser aumentar la velocidad de lectura. Entonces voy a ir dándole ejercicios de práctica para la casa, que sean lecturas de palabras que ya puede leer con precisión, para que entrene y aumente la velocidad con la que lee. A partir de esos objetivos específicos podemos diseñar las actividades. Y las actividades las diseñamos en base a 5 ejes, que son absolutamente trasladables al aula. Uno de esos ejes es la contención afectiva. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en el colegio, en casa y en el aula para generar espacios en los que los chicos se sientan capaces de aprender. Ese peón que se mira al espejo y es un rey. Nosotros tenemos que hacer lo que sea necesario para que la experiencia de aprendizaje sea positiva. El chico que no tiene dificultades de aprendizaje también se asusta cuando tiene una maestra que grita, pero el que tiene dificultades de aprendizaje se aterra, porque se da cuenta que hay menos empatía de la que necesita y a él las cosas no le salen bien. Entonces lo más probable es que tenga un muy mal año, y lo más probable es que si tiene un mal año afectivamente, su rendimiento también sea más difícil. Entonces, para que un chico tenga la contención afectiva que necesita su grupo de pares de referencia, y vuelvo al no cambiemos de colegio sin pensar un poco, necesita el apoyo del colegio al que va, necesita a sus padres, nos necesita a nosotros como profesionales que lo asistimos y necesita estar comprometido con el espacio. Entonces, colegio y psicopedagogos y familia tienen que ser un frente común. Tienen que encontrar un espacio de diálogo y contención. Pero no alcanza con contener, Sí, algo que se me vino a la cabeza cuando te escuchaba recién, que pasa mucho con los pacientes, es que cuando empiezan tratamiento, generalmente a las semanas, los padres te dicen, es impresionante lo que mejoró desde que empezó tratamiento, y vos decís claramente, no hice tanto como para que el chico cambie, y en realidad es esto, es la contención afectiva. Cuando ellos ven que alguien entiende lo que les pasa, los ayuda a poner en palabras lo que les pasa, ya eso es un avance enorme. Entonces, si lo pensamos en el colegio, si un docente que ve al chico sabe las dificultades y puede empatizar con esas dificultades, ya eso es muchísimo. Ya eso solo lo ayuda muchísimo a él a mejorar. 100% de acuerdo. Así es. Y por eso el 100% de la responsabilidad está en el adulto. Es como la responsabilidad de generar un espacio en el que sea posible aprender. Es así. Y el segundo punto es que la persona entienda lo que le pasa. Tenemos que trabajar para que decir tengo dislexia sea algo similar a decir tengo ojos azules, tengo ganas de tomar un helado, tengo interés por la música, ¿sí? O sea, que sea algo que aunque nos constituye, no nos hace especialmente diferentes en el buen sentido. Entonces, muchas veces los padres tienen miedo de decirle a los chicos lo que les pasa, cada vez menos, porque cada vez más hay conciencia social de todo esto y porque los colegios cada vez más trabajan a favor de que así sea.
pero es importante que las personas entiendan y sepan lo que les pasa. Entonces hay un montón de material que ayuda a psicoeducar a los chicos en relación a lo que les pasa, y psicoeducar es importante porque ayuda al autoconocimiento, ayuda a tomar y tener determinación por dejarse ayudar. Un chico que no puede decir lo que le pasa es un chico que muchas veces va a tratar de no aceptar la ayuda porque la ayuda representa, en verdad sí me pasa. Limpiémosle ese despelote de parece que me pasa, pero que no se note que me pase, porque entonces si se nota que me pasa, voy a estar peor que si es lo que me pasa o no me pasa. Entonces, que sea posible con naturalidad decir, tengo dislexia, tengo discalculia, tengo dificultad para regular mis emociones, dame una mano, ayúdame con esto. Cuando los padres y los docentes avalan esta posibilidad, los chicos florecen, como decía Consu recién, y más también. Cuando los padres dicen, yo prefiero no decirle nada porque tengo miedo que se frustre, en realidad lo que están diciendo es, yo no estoy todavía en condiciones de aceptar que tengo un hijo con esta condición, así que mejor no lo hagamos visible. Y cuando un adulto fuera del entorno familia, un docente, un directivo dice, yo no voy a usar etiquetas, lo que nos está diciendo falsamente, queriéndonos decir, porque no quiero discriminar a nadie, es, yo no voy a reconocer ninguna diferencia, pues no tengo ninguna gana de hacer el esfuerzo que hay que hacer para darle a cada chico el lugar que se merece. Entonces, etiquetemos bien, en el sentido de dejemos que cada uno pueda decir lo que le pasa, porque cada vez más evalúo adultos que a través de descubrir que sus hijos tienen dislexia, quieren saber si ellos también la tienen, porque en la devolución dice, parece que estás hablando de mí, y las historias académicas de esos adultos son para llorar, están rodeadas de vergüenza, de incomprensión, de destrato, y no podemos permitir eso en el 2021. También los tenemos que psicoeducar a los padres y a los docentes y a los chicos acerca de los derechos que tienen, las responsabilidades que tienen, el valor de la práctica semanal para acompañar la automatización. Entonces, no es solamente psicoeducar sobre lo que a la persona le pasa, es también psicoeducar sobre lo que la persona necesita hacer para poder estar mejor. Y por eso, muchas veces, la psicoeducación toma forma muy explícita para traducir qué es lo que pasa, por ejemplo, en el cerebro de alguien que tiene más dificultades de leer. Cuando un chico te dice, soy malísimo leyendo, yo le digo, te creo, porque ya entendí y ya aprendí que hay estudios que dicen que a los 6 años los chicos tienen total claridad en términos de quién es más fluido y menos fluido que él para leer, para escribir, para calcular. Y entonces poder hacer psicoeducación explícita también permite que el otro se comprometa con esa actividad que le vamos a dar. La práctica te la está llevando para esto, la práctica te la está llevando para activar la parte de atrás de tu cerebro, para automatizar la capacidad de leer algunas palabras y poder incrementar tu fluidez lectora. Esta psicoeducación y esto es válido para padres, para docentes y para chicos, no es se hace al principio y listo. Este es un trabajo de todos los días. Cuando los padres me dicen, es increíble, parece que el colegio no supiera que es disléxico, le entregué el informe, tranqui. Esto es algo que sobre lo que tenemos que volver y volver y volver y volver. Es normal, es normal. Para las familias es normal porque no es fácil aceptarlo. Para los colegios es normal porque todavía los saca de su zona de confort. Cuando las planificaciones de los colegios incluyan una columna que tenga el nombre que a cada colegio le guste, pero que represente qué adecuaciones metodológicas voy a hacer para cualquiera que lo necesite, ya no va a ser necesario estar todo el tiempo recordando es disléxico. Pero mientras que no sea una obligación y parezca que es buena voluntad, el día que el docente está cansado y terminó de hacer la evaluación a las 12 de la noche y se quiere ir a dormir, no va a activar la sensación de, me olvidé, tengo que agrandar el texto, subrayar la negrita, poner. Entonces, eso es el principio. Contención afectiva y psicoeducación. Pero después hay que trabajar. Hay que trabajar con el cerebro, hay que entrenar ese cerebro, hay que ejercitar esas funciones.
Estoy aquí para ayudarte. Conoce a Siri. Entonces, ¿cómo entrenamos esas funciones? 2 etapas. Enseñar primero y practicar después. Enseñar primero. La psicopedagoga enseña de manera explícita lo que es una sílaba directa a alguien que no tiene la capacidad espontánea de aprender a leerla. Y después la persona se lleva sílabas directas para practicar y para automatizar esa parte posterior del cerebro. ¿Cómo trabajamos? Lento, pero recuerden, lo más rápido que podemos, y de manera repetitiva, acompañando el nivel de desarrollo de cada uno para que sea posible incrementar la fluidez lectora de cada uno. Hacia ese lado vamos. Y vamos hacia ese lado poniendo el foco en que la persona haga metacognición permanente de si está en zona de pánico, en zona de confort o en zona de aprendizaje. Cuando las sílabas o palabras que estás leyendo se leen fluidamente, tu psicopedagogo te vuelve a sacar de la zona de confort. Te dice, ahora que ya lees las sílabas directas, vamos a leer las inversas. Por eso la contención afectiva es tan importante. O sea, permanentemente lo estás llevando hacia la zona de aprendizaje, que como es de aprendizaje, se acompaña de frustración. Muchas veces los docentes y los padres dicen, no, lo que pasa es que no quiero que se frustre. Si se frustra, no sale nunca de la zona de confort. Lo que define no estoy en zona de confort es la percepción de frustración. Entonces, lo que define el límite entre la zona de confort y la zona de aprendizaje es frustrarse. Por eso Dean dice feedback después del error. Sin frustrarse, haber cometido un error, no hay posibilidad de aprovechar el feedback y aprender. Entonces, lo que hacemos es, con todo tipo de material concreto, trabajar para movernos todo el tiempo en zona de aprendizaje, para identificar cuando algo ya pertenece a la zona de confort y dar el paso siguiente. Permanentemente tenemos que dar el paso siguiente. Por eso a nosotros nos gusta representar los objetivos a través de una escalera. Y nos gusta que los chicos puedan decir, estoy leyendo sílabas inversas. Todavía no estoy leyendo sílabas trabadas. ¿Sabés lo que es una sílaba trabada, mamá? Hoy estuve conociendo lo que es una sílaba trabada. Digamos, la importancia de hacer explícito cómo transcurre el aprendizaje de una habilidad para que la persona sea consciente y pueda aprovechar de esa riqueza que tiene el cerebro humano, que es que si es consciente y hace metacognición, aprende más rápido. Entonces, cada una de las habilidades académicas tiene una escalera que la representa. Y esa escalera que la representa, nosotros la traducimos en objetivos de tratamiento. Y a medida que la traducimos en objetivos de tratamiento, docentes, padres y nosotros, y la persona con la que trabajamos, saben lo que estamos haciendo. Y para dibujar esa escalera, solamente hay que leer los libros de Stanislas Dehaene, por ejemplo. El libro que habla de matemática y el libro que habla de la lectura y la escritura. Él describe con mucha claridad, con literatura reciente y con facilidad para nosotros, cuáles son las diferentes etapas que atraviesan los humanos cuando desarrollan habilidades académicas. Y entonces con eso nosotros podemos aprender cuáles son las herramientas cuando trabajamos lectoescritura que son útiles para desarrollar esas habilidades. Sabemos hoy que el constructivismo raso como herramienta de alfabetización solo conduce al fracaso. Y al fracaso de todos, porque aún el que termina leyendo fluido tiene una ortografía espantosa, o podría haber sido mucho más fluido probablemente si se hubiera hecho una instrucción explícita y dirigida. Entonces hay pequeñas herramientas como esta que sirven para trabajar esa conciencia, por ejemplo, fonológica en edades tempranas, y que un chico que caja la escribe con la C, la J y la A, pueda ver que le falta algún componente, porque si usó 3 y tenía 4 espacios, claramente algo le falta. Metacognitivamente, ese espacio que le falta le permite decir, hay un sonido que me perdí. Volver sobre eso y poder identificar cuál es el sonido que me perdí. Y poder usar los sonidos que son, o las letras que son en nuestro alfabeto dobles, como un solo sonido, para que metacognitivamente también entiendan, ¿sí?, que ahí
hay algo que se escribe de una manera y suena de otra. Entonces, todo lo que hagamos de manera explícita es más funcional. Todo lo que hagamos de manera visible permite desarrollar mayor capacidad académica. La automatización del cálculo numérico exige flexibilidad en la composición y descomposición de números. Y no siempre enseñamos de manera explícita a componer y descomponer números para asistirnos en el cálculo numérico. Y sin embargo, esto es algo que cuando lo trabajás en el consultorio con alguien que tiene dificultades en las matemáticas, da muchísimo resultado, aún con personas que tienen discalculia. Un segundo, porque creo que no compartí el sonido y les quiero mostrar un videíto. Así compartí el sonido, lo había pensado. Este es un video que me facilitó una de las psicopedagogas del equipo y les quiero mostrar cómo se puede trabajar todo esto que dijimos al mismo tiempo, y presten atención al ánimo de la psicopedagoga y la contención afectiva a lo largo del ejercicio. ¿Qué cuenta vamos a hacer? ¿Del 20? 20 Para llegar al 38. Dale. Pongo el primer número. Ahora el 20. Sí, señor. Y el 30. Quiero llegar al 30. Y ahora el 8. Muy bien, ponelo ahí. Ponelo. Faltan 10. Perfecto. Lo agarro. Diez. Y entonces, cuando le pongo el 10, yo se lo sumo, llegué al 30. Pero yo quiero llegar al 38. ¿Cuántos me faltan? 10. 10. ¿Y qué más? 8. Perfecto. Entonces el 8 lo pongo acá. Ujú. ¿Y ya cuánto dio? ¿Cuánto te dio? 38. No, 18. Muy bien, perfecto. Muy bien. Entonces, la metacognición asistida con el andamiaje del adulto permite aprender con conciencia, instrucción explícita, eso que no es tan fácil de aprender sin conciencia. Todo esto, además, va acompañado de emociones. Y las personas que tienen dificultades de aprendizaje suelen experimentar con mucha frecuencia una emoción, que es la emoción ansiedad, que es una emoción que los humanos y los animales tenemos o experimentamos cuando algo puede no salir del todo bien. Es decir, cuando yo estoy haciendo algo nuevo, hay una sensación que es, me puedo equivocar. Esa sensación, esa emoción, la ansiedad, me puedo equivocar, las cosas pueden no salir bien, tiene que tener el volumen justo para dejarme trabajar. Cuando vos tenés dificultades de aprendizaje, no es tanto me puedo equivocar, es lo más probable es que me equivoque, porque la experiencia de equivocación es demasiado frecuente en tu vida y entonces el lenguaje emocional te dice, mirá que te equivocás todo el tiempo. Entonces, cuando aparece esa emoción reiteradamente, los chicos se sienten muy incómodos y eso muchas veces bloquea las posibilidades que tienen de aprender de acuerdo a su capacidad. Y lo que ellos hacen es decir, soy malísimo. Y lo que los adultos hacen es decir, ay, gordo, no sos malísimo. No, sí. Pará, ¿por qué sos malísimo? Todos leen mejor que yo. Bueno, buenísimo. Vamos a hacer el entrenamiento necesario para que vos también aprendas a leer mejor de lo que lees hoy. Esto tiene que ver con que tenés dislexia, por eso es tan importante la etiqueta. Y el hecho de que tengas dislexia hace eso, te quita un poco de fluidez lectora, pero no te quita un montón de otras cosas. Entonces, esto que te pasa ahora se llama ansiedad. Es más, tiene un nombre, ansiedad lectora, porque existe la ansiedad matemática y existe la ansiedad lectora y está estudiada. Y lo que es genial en esta época es que vos cuando el chico abre los ojos y te mira como diciendo, me lo estás diciendo porque me querés, vos ponés Google, escribís la expresión ansiedad matemática y aparecen un montón de cosas y entonces le decís, mirá, no soy yo. No es un mimito para vos. Esto es un hecho. Esto es algo que de verdad es así. Entonces, vamos a escribir con vos cuáles son las cosas que podés hacer para controlar y reducir esa ansiedad. Muchas veces los hacemos a los chicos dibujar su ansiedad, escribir sobre su ansiedad, poner en palabras su ansiedad, aprender a respirar, porque esa ansiedad se hace especialmente invasiva en situaciones de evaluación. Todo eso lo hacemos en el consultorio, pero todo esto también está acompañado de cosas que tenemos que hacer en el colegio y en casa.
Y entonces vamos a hablar un poco de los últimos 2 pilares que yo mencioné antes, que se llaman estrategias compensatorias y modificación del ambiente, que se suman a contención afectiva, psicoeducación y entrenamiento de funciones, y que son indispensables para que los logros obtenidos en el consultorio se trasladen fuera del consultorio. Las estrategias compensatorias son cosas que las personas hacen para llegar a los resultados esperados por un camino afín a su posibilidad. La enorme mayoría de los chicos con trastornos de aprendizaje tiene una memoria de trabajo menos madura que la de las personas de su edad. Entonces, cuando las actividades están pensadas para las personas de su edad, la experiencia, si tenés menos memoria de trabajo que lo necesario, es que no te alcanza la memoria de trabajo para hacer las cosas. Estás en el medio de los pasos y te olvidaste de dónde estabas o lo que venía. Las estrategias compensatorias están pensadas para asistir a la memoria de trabajo, a la falta de fluidez, a la dificultad para organizarse desde afuera y abrir zona de desarrollo próximo en casa y en el colegio. Porque en el consultorio las usamos, pero las psicopedagogas siempre las vamos a usar. Lo importante es que puedan trascender los consultorios. Entonces, las estrategias compensatorias básicamente lo que pretenden es desarrollar andamiajes que le permitan a los chicos trabajar de manera independiente con conceptos académicos que no pueden trabajar sin andamiaje. En vez de vas a trabajar con números de 2 cifras porque esa es tu zona de confort, vas a trabajar con números de 3 cifras con este andamiaje para trabajar en la zona de aprendizaje. Entonces, nunca los andamiajes o las estrategias que se hacen fuera del consultorio se tienen que hacer para mantenerte en la zona de confort. Se tienen que hacer para mantenerte en la zona de aprendizaje, porque los otros también están aprendiendo. Cuando estás aprendiendo a dividir por 2 cifras, todos están aprendiendo a dividir por 2 cifras. Si vos tenés una discalculia, para aprender a dividir por 2 cifras vas a necesitar un poco más de andamiaje. La solución no es que no divida por 2 cifras, porque eso además le va a obstaculizar un montón de escalones a futuro. La solución es encontrar y diseñar el andamiaje que le permita dividir con 2 cifras. Los andamiajes son miles. Nosotros armamos y compilamos todos los andamiajes digitales que armamos durante el 2020 en el Matetrucos, pero usamos un montón de andamiajes caseros que van surgiendo espontáneamente en el trabajo del consultorio. Y los andamiajes pueden ser gestados en el mismo momento en el que son necesitados, solamente se necesita un poquito de creatividad. Entonces, con un poquito de creatividad, andamiaje y material concreto, las personas pueden hacer cosas un poco más difíciles que las que hacen sin andamiaje. Entonces, simplemente se trata de ir representando, o mejor dicho, abriendo posibilidad de hacer cosas que sin andamiajes no se pueden hacer, con andamiajes que el psicopedagogo va armando, buscando y encontrando en base a la necesidad que cada chico tiene. Entonces, los hay de todos tipos, un poquito más producidos, como el Matetruco, un poquito más instantáneos, como estos, que hacemos a veces en el consultorio porque nos damos cuenta que auxilió en ese momento y entonces queremos que se lo lleve para aprovechar esa apertura que hicimos, y se pueden hacer para cualquier contenido. Este es un andamiaje para leer números de 3, 6, 9, 12 cifras, que se llevó una vez un discalcúlico, y entonces lo que tenía que hacer, yo le dije, en cada círculo van 3 números cuando tenés 12 cifras, y cada número lo podés leer como si fuera un número de 3 cifras. Lo que te tenés que acordar es que cada punto representa determinada magnitud. Entonces, 347.967.743.390. Y le enseñé, tenía que leer y pasar a palabras números de 12 cifras, a hacerse los circulitos, a ponerse las M's, y así hizo su prueba, donde hizo 8 números de 12 cifras convertidos a letras. Es cuestión de armar y abrir el andamiaje y de pensar un andamiaje para cada cosa que necesita ese chico. Si lo necesita para
no distraerse, si lo necesita para seguir el renglón, si lo necesita para separar las palabras. Darle a la persona la autonomía suficiente para resolver lo mismo que sus compañeros, solo que con un andamiaje. Y a los chicos les decimos, es lo mismo que usar anteojos. Exactamente lo mismo. Alguien que usa anteojos no podría copiar del pizarrón sin sus anteojos. Es un andamiaje, pero para los ojos. Entonces, a veces son andamiajes que lo que traducen son pasos, a veces son andamiajes que lo que traducen son reglas de divisibilidad para poder hacer factoreo, aunque no te acuerdes de memoria las reglas de divisibilidad. Y entonces lo que hacemos es darle a los chicos la capacidad de hacer algo que no podrían hacer solos. Mostrame cuál suena fuerte en la palabra corazón. Ya sé que estás cansado, pero mostrame cuál suena fuerte, dale. Son 2 palabras, 3 que nos quedan, no son muchas. ¿Cuál suena fuerte? Perfecto. ¿Qué tipo de palabra es? Muy bien. Ahora leí la regla y decime si lleva tilde o no lleva tilde. Excelente. Vamos con espacio. Muy bien. Leí la regla. ¿Qué tipo de palabra es? Perfecto. Con andamiaje pueden hacer todo. Ahora, si yo le digo a ese chico, espacio, ¿qué tipo de palabra es? ¿Esdrújula, grave o aguda? Me va a decir, no sé. Porque ¿cuáles eran las agudas? ¿Cuáles eran las graves? ¿Cuáles eran las esdrújulas? Ahora, tan simple como una E, una G y una A, él ya recupera. Esdrújula, grave, aguda. Tan simple como poder identificar y después mirar. ¿Cuándo lleva tilde? Siempre, no cuando esto pasa, sí cuando esto pasa. Esos son andamiajes y son sencillos de utilizar. Cuando hablamos de modificación del ambiente, ya hablamos de cuáles son las cosas que se cambian, agregan o modifican en el ambiente académico, apoyado por acciones de los adultos, para facilitar que la persona pueda estar en su zona de aprendizaje. Poner un cartel en las mesas de primer grado que indique los números para que los chicos no escriban números al revés y cuando dudan puedan mirar, es una modificación del ambiente que garantiza que no se fijen escrituras de números al revés. Algo que muchas veces los docentes dicen, todavía escribe números al revés. Dean nos dice, a los 7 no hay que escribir números al revés. Es mucho antes que puede ser que se escriban al revés. A los 7 ya se está fijando ese esquema y se está fijando mal. Y corremos el riesgo de que no se dé vuelta. Los chicos mucho antes dejan de hacer eso. Cuando tenemos problemas de pinza, usar un andamiaje para la pinza es fundamental porque la velocidad en la escritura está asociada al tipo de pinza. Entonces, poder ajustar el tipo de pinza para que la velocidad en la escritura y la tensión de la mano no sea suficientemente mala como para tener menor facilidad al escribir, es muy importante. Entonces, hay 3 cosas que hay que hacer en términos de modificación del ambiente. La primera es permitir que los andamiajes que se gestan en el consultorio se usen en el colegio, para todo tipo de situación. Hay docentes que dicen, pero en la prueba no lo va a usar. No, ¿cómo que no? Sí, en la prueba lo va a usar, o sea, le vas a dar el andamiaje y después se lo vas a sacar para la prueba, entonces estás dándoselo falsamente al andamiaje. Siempre. La segunda es establecer adecuaciones de acceso y la tercera es pensar en qué cosas hay que hacer en situaciones de evaluación, si el chico necesita trabajar en un lugar más tranquilo, completar oral, bueno, ya veremos. Para empezar, acordémonos que existe un marco legal y que hay una ley que dice que nosotros debemos abrir el uso de algunas adecuaciones cuando existe un diagnóstico de trastorno específico de aprendizaje. Y acá DEA, trastorno específico de aprendizaje, dislexia, discalculia, es todo lo mismo. Son sinónimos. Entonces, si dice DEA el informe, si dice trastorno específico de aprendizaje, si dice dislexia, estamos hablando de lo mismo. Siempre es lo mismo y siempre aplica la misma ley. Cuando aplicamos la ley y permitimos que las personas hagan uso de lo que les corresponde,
las personas empiezan a florecer. Empieza la primavera para esa persona porque todo empieza a ser más accesible. Ingresa a la zona de aprendizaje. Y los andamiajes en algunos casos tienen que ver con la tabla pitagórica, pero en otros casos tienen que ver con darle un mensaje a mis compañeros porque me cuesta más prestar atención y me distraigo con mucha facilidad. Entonces, los andamiajes no son siempre los mismos, por eso no hay un copy-paste que uno pueda usar en los informes, sino que vayámoslos construyendo sobre el curso del tratamiento de acuerdo a la situación particular. Y lo que debemos hacer también son las famosas adecuaciones metodológicas. Los chicos con trastornos de aprendizaje no deben tener adecuaciones curriculares. Las adecuaciones curriculares en chicos con trastornos de aprendizaje son un fracaso del adulto. Y esto tendríamos que escribirlo en carteles grandes y pegarlos por todos lados. Cuando se adecúa la currícula para un chico con trastorno de aprendizaje, el adulto ya fracasó, porque no pudo encontrar la manera de abrirle el camino para que pueda, con adecuaciones metodológicas, transitar la currícula con normalidad. Las adecuaciones se pueden considerar, y lo vamos a ver en unos minutitos, desde los contenidos, los procesos y los productos. Pero lo importante es que las adecuaciones, en realidad lo que vienen a hacer es a que el tiempo en el que los chicos aprendan sea más o menos el mismo que el tiempo en el que aprenden sus compañeros. Es decir, las adecuaciones llegan para que no se amplíe la brecha en términos curriculares. La brecha en términos de fluidez existe, pero no tenemos que permitir que esa brecha en términos de fluidez, que es una brecha biológica, impacte en la adquisición de la currícula. Entonces, un concepto que es espectacular para pensar cómo hago para hacer adecuaciones es el concepto de Fisher y Frey de complejidad y dificultad. Las tareas académicas tienen cierto nivel de complejidad y cierto nivel de dificultad. La complejidad es la currícula, es el nivel de conceptualización. Complejidad es dividir por 2 cifras. La dificultad es el tiempo y esfuerzo que te insume la actividad. La dificultad es, a mí hacer una división por 2 cifras me lleva más tiempo que a mis compañeros porque soy menos fluido en cálculo y más desatento. Ahora, que yo sea más desatento y menos fluido en cálculo no quiere decir que yo no entienda, en términos de nivel de abstracción, lo que tengo que hacer para dividir por 2 cifras. ¿Qué hace la mayoría de los psicopedagogos, lamentablemente? Disminuye la complejidad. No va a dividir por 2 cifras, va a dividir por una sola. Él no puede dividir por 2 cifras. Fracasó el adulto, en este caso el psicopedagogo, estrepitosamente. Lo que tenemos que hacer es proteger la complejidad disminuyendo la dificultad. Entonces, lo importante es mantener a las personas en zona de aprendizaje, no sacarlas de la zona de aprendizaje. Para mantener a alguien en la zona de aprendizaje, hay que prestar atención a lo que Hattie y Nottingham dicen el desafío Goldilocks. Lo importante es que las actividades no sean suficientemente difíciles, no complejas, difíciles para desanimar. Las actividades demasiado fáciles pueden disminuir la motivación. O sea, no está en juego la complejidad, siempre está en juego la dificultad. Y esto es algo que es muy, muy, muy importante que lo gritemos a viva voz. O sea, la complejidad se protege. Proteger la currícula es proteger la complejidad. ¿Cómo hacemos para proteger la complejidad y disminuir la dificultad? Menos ítems es una de las adecuaciones metodológicas típicas. Si dividir por 2 cifras a mí me lleva más tiempo y a vos te lleva menos tiempo, bueno, si vos dividís 5, yo divido 3. Ahora, vos te sacas un 10 dividiendo 5 y yo me saco un 10 dividiendo 3. Pues nunca falta el docente que dice, bueno, pero si hace menos ítems no puede sacarse un 10. No, sí, se lo saca con todas las de la ley. Hace 3 ítems bien y se saca un 10 con todas las de la ley. En 5 cada ítem vale 2 y en 3 cada ítem vale 3,33. Más tiempo, esa es otra.
A mí la de más tiempo y no la de menos ítems, lo que me da pena es que a veces el más tiempo se fue de una clase, se quedó en el recreo, se vino más temprano. Anticipar ejercicios de práctica. Te voy a dar divisiones de 2 cifras, te voy a dar 20, 5 de estas 20 van a estar en la prueba para que las puedas practicar. Tener los andamiajes disponibles para todos, abiertos para todos. El que necesita tabla pitagórica la usa, para que no sea la velocidad con la que evocas las tablas, algo que no te permita hacer una multiplicación para 2 cifras. Dar feedback sobre la marcha, caminar, mirar, ayudar, asistir, dar alguna indicación. Permitir estrategias alternativas de solución, la cuenta parada, la cuenta horizontal, y hacer consideraciones en el momento de la corrección. Si lo que estoy evaluando en cálculos combinados es la capacidad que la persona tiene para combinar los cálculos, si en 3 menos 4, en 4 menos 3 hizo 2, el error de cálculo no se lo computo, porque no estoy evaluando cálculo, estoy evaluando operación con cálculos combinados. Entonces, o si en vez de 3 menos 4 copió 3 más 4, me fijo que haya resuelto bien como si el cálculo dijera 3 más 4. Esas son herramientas que permiten poner el foco en disminuir la dificultad sin tocar la complejidad. Entonces, por definición, las adecuaciones metodológicas no deben alterar la complejidad. Por lo tanto, el famoso, ¿él va a hacer unir con flechas? No es una adecuación metodológica, es una adecuación curricular disfrazada de adecuación metodológica. Él no va a dividir por 2 cifras, va a dividir solo por una, no es una adecuación metodológica, es una adecuación curricular disfrazada de metodológica. Hay un montón de adecuaciones curriculares disfrazadas de metodológica y son un problema porque trabajan para agrandar la brecha y nosotros tenemos que trabajar para achicar la brecha. Las adecuaciones curriculares son para chicos que tienen patologías o condiciones de mayor grado de severidad, por definición, que afectan a la inteligencia. No veo ninguna razón para hacer adecuaciones curriculares cuando no hay patología de la inteligencia. Ninguna. Solamente representan el fracaso del adulto. Nada más que eso. Entonces, las metodológicas lo que hacen es cambiar la manera en la que o se presenta, o se ejecuta, o se devuelve el contenido para disminuir la dificultad, el tiempo y la inversión de esfuerzo y memoria de trabajo. Y pueden ser de contenido, de proceso o de producto. Cuando hablamos de contenido, ¿cuál puede ser una adecuación? Segmentar los contenidos en unidades más pequeñas, vamos a hacer 5 cálculos, te los voy a dar de a uno, porque sos impulsivo, si te doy los 5 juntos, te largás a hacerlos todos, querés terminar para irte a jugar afuera, y entonces haces cualquier desastre. Te voy a ayudar a aprender a regular tu velocidad de procesamiento y sostener el control de la impulsividad. Lo más probable es que eso ayude. De proceso, justamente, si en lugar de hacer la cuenta parada, acostada, la vas a hacer parada, porque vos haciéndola acostada te desorganizás y no podés hacerla, pero cuando la haces parada, la haces bien. O en lugar de darte el texto de lectura comprensiva para que lo leas, te voy a permitir usar un lector de texto, porque como tu fluidez lectora es menor y tardás más tiempo, si voy a darte el mismo tiempo para la prueba, te voy a permitir usar un lector. Y de producto, otorgar la posibilidad de que la expresión del contenido sea a través de una herramienta diferente. Por ejemplo, un oral en historia para un trabajo de producción escrita, para un chico que tiene dificultades en la expresión escrita. Si se expresa con mucha menor capacidad que su oralidad, ¿por qué lo voy a evaluar en historia a través de la escritura? Va a escribir con todas las de la ley, porque tiene que trabajar la escritura, pero va a completar oral. No es tampoco nunca va a escribir porque tiene dificultades de escritura, porque entonces nunca va a mejorar su capacidad de expresarse por escrito. Entonces, este tipo de adecuaciones no modifican lo que se está aprendiendo. El chico puede, con este tipo de adecuaciones y andamiajes, cumplir con la currícula y sostenerse en el colegio en el que está sin mayor dificultad, y esto vale para colegios bilingües cuando a los chicos los agarramos temprano. Y finalmente, utilizar los recursos tecnológicos, que hoy son un apoyo impensado
hace 15 años y hace 25 ni les digo, y que pueden asistir en el aula a los chicos con dificultades de aprendizaje. Existen lectores que permiten disminuir el impacto de la fluidez lectora en situaciones de aula y en situaciones de estudio, algunos sofisticados como este, otros de distribución gratuita y acceso más que accesible, como Lecto, que es un procesador de texto para personas que tienen dificultades de aprendizaje y que tiene algunas funciones, como por ejemplo poder señalar las pelas con distinto color y las Q, como para que vos te acuerdes. Entonces no te confundas cuando lees algo. Cualquier letra puedes señalar en realidad. Otros lectores están en los teléfonos, y entonces un teléfono celular, que hoy es algo que es accesible para todo el mundo, puede tener una aplicación de escaneo y lectura de texto con auriculares. Este es el procesador que sirve para, el escáner que sirve para iOS, este es el escáner que sirve para Android, y entonces los chicos pueden administrar de manera autónoma. No hace falta en estos casos que se le anticipe el texto, por ejemplo, simplemente como uno más disminuye la dificultad o que se cambie el texto. Cuando se cambian los textos, se cambia la complejidad. Cuando se da la posibilidad de escuchar el texto, se cambia la dificultad. Para aquellos que tienen dificultades de escritura significativos y entonces existe la posibilidad de incorporar una computadora, bueno, promovamos a partir de 4º grado, no antes, el desarrollo de la habilidad de tipeo. Y permitamos también, por ejemplo, la posibilidad de dictar primero y corregir después. A veces esa es una forma de trabajar las dificultades de escritura. Primero dictá, así conceptualizás, y después trabajás la transcripción. Porque una de las cosas que no puede hacer el que tiene dificultades de escritura es hacer el paso de lo dicho a lo escrito funcionalmente. Decí todo lo que sabés y después lo corregís. Esto es algo súper accesible. Un teléfono celular es algo hoy en día que se tiene en las condiciones más desfavorecidas, socioeconómicamente hablando, así que es algo que se puede ofrecer a todos los chicos para disminuir la dificultad y proteger la complejidad. Entonces, permitamos que se sientan capaces de aprender, transmitámosles que nosotros sabemos que lo pueden hacer y abramos las condiciones necesarias para que eso realmente sea posible. Bien. No sé si hay preguntas. Sí, hay una de Macarena que dice, ¿cómo puede el niño compartir con sus compañeros que tiene dislexia y discalculia en 4º grado para no sentirse diferente? La responsabilidad, otra vez, es del adulto. Entonces, a esta altura, los colegios ya debieran incluir en su actividad de todos los días, desde jardín de infantes, la noción explícita de que no todos aprendemos igual y de que cada uno de nosotros necesita distintos tipos de apoyo para distintos tipos de aprendizaje. De tal manera que los chicos tendrían que saber lo que es la dislexia antes de entrar a 1º grado, y la psicoeducación debiera hacerse a lo largo de todo 1er ciclo, y debiera hacerse con naturalidad, de tal forma que podamos decir, vamos a aprender a leer y escribir. Esto es algo que no todos hacemos igual. Algunas personas lo hacen con más facilidad, algunas personas lo hacen con un poco menos, y algunas personas lo hacen con bastante menos y necesitan un poco más de ayuda. Ya que vamos a aprender a leer, vamos a aprender que existen algunas situaciones en las que las personas tienen más dificultad para aprender a leer, eso se llama dislexia. Algunos chicos en el colegio tienen dislexia, a esos chicos los tenemos que ayudar simplemente a través de darle ciertas adecuaciones. O sea, psicoeducar. No es el chico el que lo tiene que contar, son los grandes los que tienen que abrir el espacio para que eso sea posible, y entonces después el chico que se siente lo suficientemente extrovertido como para contarlo, lo cuenta. Algunos hacen presentaciones y explican lo que es la dislexia a todos sus compañeros, pero para eso necesitas algunos rasgos de personalidad que no todos tienen. Pero sería importante que cada vez que algún chico en un colegio ve que alguien agarra un andamiaje, ya deduzca, lo necesita posiblemente como yo necesito los anteojos o lo que sea.
trabajo de los adultos, y es trabajo de los adultos difundirlo desde siempre, ¿no? Y no como diferente, sino como la dislexia es un hecho en este mundo, como los ojos claros son un hecho en este mundo. Entonces, bueno, en nuestro entorno somos pocos los que tienen ojos claros, son pocos los que tienen dislexia. Entonces, en Suecia será la dislexia es un hecho como los ojos oscuros. Son pocos los que tienen ojos oscuros, son pocos los que tienen dislexia. Pero es un hecho. A mí justo me pasó esta semana en reunión con un colegio, con un paciente que lo que le está dificultando es lo inquieto y lo que se mueve en clase. Entonces, cuando era antes de la pandemia, usaba un elástico en la silla. Este año no, entonces yo le dije al maestro, probemos de vuelta con el elástico en la silla. Entonces él me dice, ¿te parece que lo saque de la clase y le cuento a todos por qué necesita el elástico? Le digo, no, bueno, probamos al revés. Le preguntamos a él si se anima y tiene ganas de contarle a sus compañeros por qué necesita el elástico. Entonces me dice, ay, sí, me parece espectacular, y hice eso. Le digo, yo le voy a preguntar a él, lo vi esta semana, le dije, Juanchi, ¿vos tenés ganas de contarle a tus amigos por qué necesitas el elástico? Sí, algunos ya saben, pues yo ya lo usé en primer grado, y es más natural, y él ya sabe pues necesita el elástico. Por eso lo importante es la psicoeducación. Absolutamente. Y es importante que nos acordemos que los chicos toman con naturalidad todo lo que los adultos informamos con naturalidad. Entonces, si lo sacamos del aula para contarle a otros, eso no es naturalidad. Por supuesto que sí tenemos que trabajar antes con él el concepto de vamos a hablar de esto para que todos lo entiendan. Y por supuesto que también sería bueno poder decir, y si a alguno de ustedes le parece que se va a sentir más cómodo teniendo una banda elástica con la cual mover los pies, tráigala. No tenés que tener una condición para tener una banda elástica. Tráela y úsala. No hay preguntas en el chat. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede desmutearse y hacerla al aire. No, yo quiero simplemente agradecer porque me pareció súper claro como explicó Silvia toda la parte de lo de la automatización, de psicoeducar, de trabajar con el padre, el docente, y remarcar sobre todo eso que ella me repitió varias veces, el hecho de explicarle al chico lo que le está pasando y cómo tratarlo. Así que no, muchísimas gracias a todo el equipo, es súper claro todo. Muchas gracias. Bueno, genial. Si no hay más preguntas, vamos a poner esta charla en el canal de YouTube. Si les gustó y les parece que puede ser útil para otras personas, compartan la idea, porque es abierta porque pensamos que la única razón, en la mayoría de los casos, por la cual la gente no recibe lo que necesita, es porque la información no siempre llega. Entonces, ayudar a que llegue la información, que los docentes puedan escuchar de qué se trata y desarrollar más capacidad para asistir, es una responsabilidad de todos nosotros, ¿no? De ustedes como punta de lanza, de que si decidieron reservar un sábado a la mañana para escuchar esto, puedan decir, che, mirá, capaz que esto está bueno que lo escuchen otras personas. Y no por todo lo que nosotros damos, en general tratamos de que sea claro que no son cosas que inventamos nosotros, que son cosas que son basadas en evidencia, están los autores y las referencias, porque no es la pólvora, ¿no? Hay gente que trabaja de investigar y estudiar y escribir, y hay gente como nosotros que trabaja en la clínica y aprovecha todo ese trabajo que hacen otros en investigación. Entonces, bueno, después poder difundirlo. Así que muchísimas gracias a todos. Vamos a detener.